bueno, hay ciertas cosas en las cuales uno menos lo piensa y justamente está presente, ¿no? Y si se dan cuenta, pues obviamente son unas embarcaciones a vela que uno muchas veces ve en la competencia o en forma de recreación. ¿Qué dice ahí? Dice lo siguiente: el centro de presión de una vela es ese punto en el cual la fuerza total aerodinámica puede considerarse que actúa, ¿no? Ya que la vela es representada por una región plana, como se puede usar la integral doble para encontrar el centro de presión de una vela. Ya ustedes saben justamente, no puedo sin explicarle tanto, que esas son embarcaciones que no se mueven con motor, sino se mueven con la fuerza del viento. Entonces, obviamente, uno se da cuenta que cuando hay competencias y ese tipo de cosas, obviamente el piloto, su pericia se basa en que sepa ubicar la vela de manera adecuada para que la fuerza de viento justamente haga trabajo sobre ese centro de presión, porque el centro de presión, que es el que digamos nosotros podríamos ver acá, ¿no? Es el lugar preciso donde va, va a empujar mucho más al barco o a la embarcación. Porque obviamente si se busca en este lugar, no, pues no se busca en este lugar, pero acá hay un centro de presión y ustedes saben que no tiene una forma cuadrada, no es una forma triangular exactamente, es una forma, digamos, ligeramente diferente. Y obviamente eso es lo que se tiene en cuenta, no solamente en esto, sino también al diseñar las alas de un avión y todo el tipo de situaciones donde hay aeronaves. ¿Por qué? Porque el aire ejerce una presión contraria a la fuerza de la nave o de la aeronave y tiene que saber contrarrestar justamente, ¿no?, esa fuerza. Y bueno, habría muchísimos ejemplos, obviamente, ejemplos, hay miles y millones de ejemplos o situaciones en las cuales se tiene en cuenta esto. Entonces, es un ejemplo bastante sencillo, como te verán, donde es importante justamente tener en cuenta cuál es el centro de presión sobre la vela, ¿no? Y obviamente tiene que ser un material suficientemente resistente para que pueda soportar, ¿no?, para que pueda soportar esa presión. Porque ustedes se dan cuenta, justamente está, como diríamos nosotros, inflada, pero es por la fuerza del viento, ¿no? ¿Y dónde está, se dan cuenta, dónde está mayormente inflada? Aproximadamente en el lugar que nosotros consideraríamos que está justamente el centro de presión. Esta es una lámina, entonces acá hay una presión. ¿Cómo se calcula? Obviamente usando integral doble, ¿ya? Porque eso es lo que vamos a ver ahora. Integración múltiple, ¿ya? Entonces, justamente acá se desprende una, como ustedes verán, esto no es producto de la casualidad, lo que se me ocurre, se dan cuenta, porque ya obviamente esto les traigo de algunos textos donde algunas cosas, digamos, ya se han hecho. Dice, ¿cómo encontrar la masa de una lámina plana? ¿No? El centro de masa de una lámina plana en los momentos de inercia usando integral doble. ¿Qué más? ¿No? Y miren, aquí aparece una relación que el centro de presión sobre una vela es aquel punto XY en el cual puede suponerse que actúa la fuerza aerodinámica total, ¿no? Si la vela se representa mediante una región plana, R, entonces el centro de presión es X sub P y después. Y mire cómo se calcula, ¿no? Con integral el doble. Y acá por acá también hay un pequeño ejemplo, ¿no? Considerar una vela triangular con vértices en estos puntos, ¿no? Y verificar los valores de cada integral. Cuando ya lo tenemos así, obviamente para las integrales comunes y corrientes para nosotros son tan comunes que no significa mayor complicación, ¿no? Porque ya si yo tengo bien definida, pues calculo la integral sin mayor problema. El problema es justamente plantear, digamos, la situación y darse cuenta que este tipo de problemas, ¿no?, se ajustan justamente a ese tipo de situación. Entonces, es digamos, una pequeña introducción como para que uno, digamos, se dé cuenta, calculando área ni volumen, sino de la integral doble. El tema de la integración doble. Y empecemos por el tema de las integrales literales. En forma similar como se deriva funciones de varias variables, y hemos visto, se puede integrar también funciones de varias variables, ¿no? Por ejemplo, dada la derivada parcial, que está acá, ¿no? Esta derivada parcial nos dice que es 2xy. Entonces, si yo quiero recuperar la función, ¿qué es lo que hago? Miren bien, acá me dicen que la derivada con respecto a x. Si yo quiero recuperar la función original, ¿qué es lo que hago? Obviamente, tengo que hacer la operación contra x, significa integrar con respecto a x, ¿no? ¿Y cómo me aseguro de eso? Acá, le coloco el diferencial de x.
Acá, por ejemplo, si integramos que con xy, obviamente como verán ustedes, y es constante, estará afuera, lo sé que me queda x cuadrado y hay una constante de integración. Esta constante de integración es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque normalmente nosotros le colocamos esta constante como si fuera un número, pero acá obviamente se le coloca en función de la variable y. ¿Por qué? Porque como yo estoy integrando con respecto a x, entonces acá es una constante con respecto a x. Porque si no quisiéramos recuperar esta función, a ver, derivemos otra vez, ¿no? A ver, derivamos con respecto a x, 0. Con respecto a x, 2xy. Está justamente así. ¿Se da cuenta? Por eso. Y decía en sentido contrario, igual. Entonces, me queda así la integral completa. Dice, c de y es una función de y, ¿no? De repente acá puede depender solamente de la variable y, o puede haber un número. De repente, supongamos que de repente podría ser y cuadrado más 5, ¿no? O seno de, x, o seno de y a la quinta, o raíz de y al cubo, raíz cuadrada de y al cubo más 7 más 8, lo que sea, ¿ves? Entonces acá representa una función en términos de y. Es decir, cualquier cosa que no sea x, ¿no? Es constante mirándolo desde ese punto de vista. Y acá me está indicando justamente, ¿no? Y miren la diferencia acá, ¿no? Estoy integrando, obviamente, con respecto a esto. Y miremos acá, esta es una integral, obviamente, una integral definida, ¿no? ¿Por qué? Porque la integral definida, como ustedes verán, tiene límites. Entonces, ¿qué tendríamos acá de x, no? Dice, entonces es la variable de integración. Por eso es que es importante que uno sepa diferenciar bien quién es la variable de integración. Y uno lo recomienda muchas veces, dice, bueno, pues sí es lo mismo, porque yo bajo los puntos, ¿no? Es que, miren, si yo no tengo la constante de integración, yo no sé con respecto a quién voy a integrar. Entonces, si eso está bien establecido, pues no hay problema, ¿no? Ya sabemos quién es, ¿no? Voy a integrar con respecto a x, entonces x cuadrado y aquí está, ¿no? Desde 1 hasta 8. ¿Qué variable integré? La variable x, es decir, con la variable x es la que yo juego. ¿Ven? Entonces, acá sería 2y al cuadrado, ¿ven? Menos 1 al cuadrado por y. Y al final me queda eso. Eso es justamente lo que está indicando acá, ¿no? Esta es una integral indefinida y esta es una integral definida. Igualito si fuera con la variable y, ¿no? Si fuera con la variable y, el x se mantiene fijo, puedo sacarlo fuera también como si fuera constante. Entonces, ¿cómo se dan cuenta cómo proceder? De este modo, miren. Si yo voy a integrar una función acá, que supuestamente es así la derivada parcial con respecto a x, entonces tengo que integrarla con respecto a x. Y si lo integro con respecto a y, significa obviamente que esto va a ser derivado con respecto a y, ¿no? Pero obviamente a veces no me dan, simplemente me dicen integre, ¿no? O con respecto a x, con respecto a y. Entonces, observen, miren acá algo muy concreto. Si yo integro con respecto a x, los límites, ¿se dan cuenta? Tienen que ser constantes. Y constante significa en términos de la otra variable, h1 de y, h2 de y. Entonces, cuando integramos esto, ¿quién es su antiderivada, no? Bueno, la integral que está acá, con estos límites. ¿Y quién sería? Sería f, ya saben ustedes justamente, la variable que integré es x, ¿no? Entonces el x cambia. El x sería h2y, ahí está, coma y menos f h de 1y, coma y. Ahora, si yo integro con respecto a la otra variable, miren bien, ¿no? ¿Cómo sería? Los límites tienen que depender de la variable constante. Es decir, si yo integro con respecto a y, ¿quién es mi constante? La variable x. Entonces me funciona este término de x. Igualito, ¿no? Ya tengo la antiderivada, límite inferior, límite superior, reemplazo. Por eso dice acá lo siguiente. Dice, note que la variable de integración no puede aparecer en ninguno de los límites de integración. Por ejemplo, no tiene sentido escribir esto. Miren bien, atiendan bien. Que acá es incorrecto. Que al ser medicional se desarrolla la ley. Y a veces uno se ha acostumbrado a evaluar, digamos, y dice, resuelve el siguiente problema, ¿no? Resuelve el siguiente problema. Pero ojo, recuerden ustedes, tienen que estar preparados para todo. ¿Qué pasa a ustedes, alguien les da un proyecto? Claro, ¿no? Esto nunca podría ser. Este de acá, si me dicen resuelva esto, ya está, totalmente mal, ¿no? Sencillamente no se puede resolver.
Y claro, no basta con que diga no se puede, acá tiene que justificar, no se puede hacer por la siguiente razón. ¿Ven? A ver, veamos acá. Dice integrar con respecto a y, ¿no? Mira, integrar con respecto a y se dan cuenta, y claro, si integro con respecto a y, acá nunca debe haber variable y, no, perfecto, ¿ven? Variable x números pueden haber, no hay problema, ¿no? Inclusive puede haber otros literales, ¿no? M, P, Q, no hay problema porque voy a reemplazar. Lo único que no puede haber es y, porque cualquier cosa que no sea y es constante, ¿ven? Entonces aquí hubiera y es un gran problema, ¿no? Cosas de este tipo, lo sabemos, no hay problema, ¿no? Luego terminamos la integral, reemplazamos el límite, como siempre se suele hacer, ¿no? Realizamos las operaciones, sí, listo, ya termino el problema, ya termino el problema. ¿Ven? No son integrales, ¿no? Mire, no, o sea, es integral, digamos, en este caso, con respecto a la variable, ahí nos acostumbramos, ¿no? Pero por si acaso, las integrales dobles o triples no son diferentes, porque las únicas operaciones que ustedes conocen, seno, coseno, tangente, cotangente, seno hiperbólico, seno hiperbólico, esas son las funciones que hay. Y yo puedo mezclar una cúbica con una función a la cuarta, a la quinta, esas, todas las cosas que uno puede hacer. Pero no hay más funciones que esas, no hay. ¿Ya? Sino que después depende de la forma como lo escribo, ¿no? De repente escribo a la 5x coseno de y, ya, entonces ya obviamente sé que tengo que usar integración por partes, ¿no? Entonces, la forma de combinar es la que me dan las dificultades, donde me obliga a que yo use uno u otro método de integración. Después, la tabla integral es muy corriente. Esta tablita que ustedes usaron en su primer, segundo ciclo, esa es la única que necesitan para calcular integrales dobles, integrales triples. No existe una tabla más, ¿no? Y si la fórmula de integración básica son alrededor de 31, 32, ¿no? Y esa tablita que tiene a veces 1000, 1500 fórmulas, análisis numérico, bueno, o algo así se llama, ¿no? Método numérico, no sé, pero para eso tiene que ver. Porque ya se dan cuenta, ¿no? La carrera de ustedes y de cualquier ingeniero siempre va a estar ligado a las aproximaciones. Y si no pueden resolverlo de manera analítica, obviamente tienen que aproximarse, ¿no? Un problema no tiene por qué dejarse sin solución si es que yo lo puedo aproximar. Y lo puedo aproximar justamente de una manera muy apropiada. Bien, acá tenemos otro ejemplo, me dice la integral de una integral, ¿no? Para ir empezando con la integral otra. Ustedes se dan cuenta, acá me están dando una doble integral. Miren, acá es el diferencial de y. Ojo, sus límites no dependen de y, perfecto, está muy bien, entonces lo podemos hacer, ¿no? Y obviamente es la misma, ¿no? Es la misma, ¿se dan cuenta? Es decir, si hago el mismo proceso anterior, al final me va a quedar lo mismo. ¿No? Es decir, acá se está aprovechando el ejemplo anterior para sacar un poquito más de provecho y rapidez. ¿No? Mira, lo mismo, ¿no? De una X y claro, ya sé que me queda eso. Y luego, una vez que termines, aplico la integral de una a dos. Y ya sabemos cómo se hace x cubo menos x cuadrado menos x, ya está, de una a dos y me queda finalmente un valor 3. Cuando tenemos, por ejemplo, una función de este tipo, mire, acá tenemos lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, primero una integral siempre como el corriente para irse acostumbrando, luego ya una integral doble. Y miren, los límites de la variable x, ¿dónde va? De 1 a 2, acá están, variable x, de 1 a 2. Los límites de la variable, ¿dónde va? Desde 1 hasta x, es decir, desde acá, desde 1 hasta ¿quién? Y igual a x, y igual a x es esto. Es decir, la región sobre la cual yo estoy integrando es esta de acá. La gráfica obviamente sería esta, ¿no? Así, tal vez un poquito complicada, no estamos haciendo la gráfica, ¿no? Es como cuando ustedes integran para una función de una sola variable. ¿Cómo? La integral, ¿dónde se hace? Se hace sobre un segmento, ¿no? Sobre una parte acá. Es decir, para las funciones que van de RCR, es decir, la función de valor real, cuya gráfica de la función está en R2, mis integrales son sobre algún intervalo acá, ¿no? Estas son funciones que mayormente van a ir de R2 hacia R, entonces su gráfica está en R3, es decir, la gráfica es una superficie. Entonces, ¿el dominio dónde está? El dominio está en plano, pues, y el dominio en este caso es todo esto. Mientras que en mis funciones que van de R a R, mi dominio es un segmento, ¿ya? En las funciones que van de R2 hacia R, mi dominio es
una región. Y en las funciones que van de R3 hacia R, mi dominio es un sólido en el espacio. Pero ya funciones de R4 hacia R, de R5, R6, R8 hacia R, ya no puedo graficar la función, ¿no? Porque ya no es ni un segmento, ni una región, ni un sólido, sino ya escapa a mi sentido visual, y lo que sí puedo calcular es el valor de la función, eso sí, porque como va hacia R, siempre el valor de la función va a ser un valor que está en lo real, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo quisiera graficar, estoy graficando esta función, estoy integrando esta función, ¿ya? En este momento no conozco la gráfica, ¿ya? Estoy integrando esa función sobre esta región. ¿Ven? Esto significa toda esta parte. Por eso es que uno tiene que ir de la mano las integrales para ir identificando, porque de poco serviría que yo digo, miren, así se integra, acá se integra, ¿no? Y uno dice, pero, ¿y esto? ¿No se da cuenta? Esto tiene significado acá. Significa, es decir, yo estoy trabajando sobre. ¿Quién es la gráfica? No lo sé todavía, no lo he hecho, ¿no? Pero entonces estoy graficando sobre esta área de una región. Recuerda, el área de una región se calcula con integral simple, ¿no? Con integral simple, de esta manera. De esta manera. Acá tienen ustedes una función G1, G2. Recuerden ustedes, ¿quién es el área de una región así de este tipo? Es la función más alta menos la función más baja, ¿no? Es decir, G2 menos G1 de X, ¿no? Corre a lo largo del X. Miren qué simple se hace cuando ya uno capta, ¿no? Dice, función superior menos función inferior, ¿qué me queda? Que es el espacio. ¿Dónde empieza? Empieza en H en el, ¿no? De ese modo calculamos el área. Y entonces, ¿qué pasaría si yo quiero cambiar las cosas? Dice, mire, usando el teorema fundamental de cálculo se puede reescribir integrando G2 menos G1 como la integral definida, ¿no? Concretamente se considera que el X es fijo, ¿no? Y se deja y llevaría desde G1 hasta G2 de X. Se puede escribir así. ¿Qué pasa si yo trabajo a lo largo del eje Y? Es decir, desde acá hasta acá está todo. Porque mire, este diferencial de Y, este de acá me da justamente la pauta o me da la trayectoria, ¿no? Esto de acá me está indicando que yo corro, camino, lo que sea, me movilizo a lo largo del eje Y. ¿Ya? Y si yo me movilizo a lo largo del eje Y, como ustedes verán, ¿no? Sus límites no pueden depender de Y, sino de X. Y entonces, miren, ¿qué significa esto? Que yo estoy corriendo a lo largo del eje Y. ¿Dónde empiezo? Empiezo en G1 de X, es decir, empiezo acá. ¿Dónde termino? Termino a la altura de G2 de X, ya sabes. Entonces ya integré, ¿no? ¿Qué me queda dentro del Y, no? Y. Y con límites desde G1 hasta G2. Si yo reemplazo, obviamente acá, porque tengo que reemplazar tal como está, ¿qué me quedaría? G2 menos G1. ¿Se puede decir? Ya interpreté todo esto de esta manera. Entonces, en resumen, ¿qué pasaría si yo quisiera calcular esta área de acá? Usando integral doble, porque usando integral simple, así no, usando integral doble, ¿no? Sería así, ¿ves? Observe. Atención, siempre tienen que tener en cuenta que la última variable de integración es la que lleva los números. ¿Por qué? Porque si yo voy a calcular el área, no me va a quedar el área es x cuadrado más 2y, ¿no? El área no me puede quedar en términos de una variable. El área tiene que ser número, 5, 4, 3, 10, lo que sea, pero es un número, ¿no? ¿Ya? Es decir, el área tiene que ser un número. Y para que me quede un número, la única posibilidad es que estos límites de acá sean números. Y miren acá, ¿no? Miren bien, lo más importante. Estos números, ¿con quién van? Van con la variable x. Estos valores, ¿con quién van? Van con la variable x. Si yo tuviera integral triple, van así, ¿no? Es decir, se va cerrando. Este con este y el otro con el otro así, ¿no? Es decir, se van cerrando hacia adentro. Solamente que la integral triple, esta función de acá tiene que tener dos variables. Bueno, está bueno, miren. Si yo integro la integral de acá, ¿cómo sería? Y, ¿no? Y. Desde G1 hasta G2, reemplazo y me queda en realidad la integral simple que todo el mundo conoce. ¿Ves? Es decir, la integral simple es un caso particular de eso. Y miren, si ustedes se dan cuenta, esta es la variable y, es decir, me están preguntando, ¿dónde empieza la variable y? ¿No? Perfecto, empieza en G1 y termina en G2. ¿Ves? Y esto es una curva, no es un número.
Listo. Es decir, al hacer eso yo, digamos, prácticamente estoy trabajando con espacio. Y luego me dice, ¿y qué más? A lo largo del eje X va desde A hasta B, es decir, desde A hasta B. ¿Se dan cuenta qué es lo que está pasando? Es decir, estoy calculando acá, este pedacito de acá hacia acá, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Lo hago correr desde acá hasta acá. De tal manera que yo he barrido todo el área completa de acá, he barrido todo el área completa. Por lo tanto, es obvio que al final tengo el área de toda esta región. El área de toda la región. Veamos ahora el área de una región en un plano, ¿no? Ya, digamos, a modo de resumen. Lo acabamos de ver, ¿no? Lo acabamos de ver, ¿no? La primera, ¿no? Es decir, me refiero a esta, acá. Acá. Desde A hasta B, de X, desde G1 hasta G2 de X, de Y. ¿Sí? Entonces la otra es la siguiente. Miren, esto funciona cuando mi región, ojo, atención, cuando la función está a lo largo del eje X. ¿Ya? Ustedes se dan cuenta, a lo largo del eje Y no, porque si yo corto así una recta perpendicular al eje Y, lo corto más de un punto, es decir, esta gráfica de acá es función con respecto a X, pero no es función con respecto a Y, ¿no? Desde acá es función con respecto a X, pero con respecto a Y no es función. Entonces, por eso acá se repite, ¿no? Eso ya lo explicamos. Que se llama región verticalmente así. Pero el nombre no importa, porque al final no estamos sentados en eso. Yo lo que quiero calcular es la área. ¿Qué pasa si la región está así? ¿Ve? Si la región está así, yo no puedo usar el X con número, no se puede, porque ¿dónde empieza? ¿Aquí o acá? No, ¿ve? No se puede. Y se pueden aparecer. Acá me estoy dando cuenta que si yo quisiera calcular el área de esta región, ¿no? Empieza en esta curva, termina en esta, y empieza acá y empieza acá. Y entonces, ¿cuál es el orden correcto? Yo no puedo colocar como límites al final esto. ¿Por qué? Porque no quedan en términos de la función, es decir, ¿no? Entonces, los límites finales tienen que ser el C y el D. ¿Ya? Así de. Para asegurarme que de aquí el área sea un número. Porque si yo cambio acá esto, no se va a poder. ¿No? Claro, integrar este fácil, ¿no? Pues X desde A hasta B me va a quedar sencillamente un valor inclusive, ¿no? Y luego cuando me integro con esto, ya no se va a poder hacer. Entonces cada uno tiene identidad. A ver, ¿cómo está en la región? Primero estaba así, no, ya perfecto, ¿no? ¿Dónde va? ¿Quién varía? ¿Cómo varía el Y? Desde acá hasta acá, desde una gráfica hasta la otra gráfica. Ahí está. ¿Y cómo varía el X? Desde A hasta B. ¿Ya? Porque justamente se refiere a esa parte. Ahora, aquí, me refiero, calcula el área media, ¿no? A ver, vamos a ver cómo lo hago, ¿no? Tengo que, tengo que preocuparme por ver dónde empieza, dónde termina, ¿no? Allá, empieza acá en C y termina en D. Ya está. Entonces significa que esto tiene que ser la última variable. ¿Qué variable es Y? De Y. De Y, desde A hasta B, ¿no? Y ahora, ¿y qué es esta función? Claro, entonces esta función tiene que escribir en términos de Y. ¿Se dan cuenta? Así es. H1 de Y, H2 de Y. Y listo, eso es todo, ¿ven? O sea, sea simple, siempre y cuando uno, digamos, entienda bien toda la parte básica, ¿no? ¿Qué pasaría? Aquí me dice, ¿no? Esta pequeña aclaración. ¿Qué pasaría si los límites son todos números? Acá, números. Es obvio que la región de integración, ¿no? Va a tener que ser un rectángulo justamente, ¿no? Un rectángulo. Acá, miren. ¿Cómo haría si quisiera calcular este rectángulo, no? Bueno, aquí está la facilidad que yo puedo usar si quiero primero la variable y o la variable x, o viceversa. ¿Por qué? O sea, bueno, aquí es básico, no me queda rectángulo, es recto, ¿no? ¿En dónde empieza? Empieza acá, empieza acá. ¿De dónde acá? De acá hacia acá. O al revés, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá se ha usado esa situación, ¿no? De A hasta B, ¿quién son los límites de x? Acá está B. Luego de acá desde Y, de C hasta D, y esos son límites de la variable y, ¿no? Y luego de lo demás ya es trabajar, ¿no? Porque acá está clarísimo. Voy a integrar con respecto a Y. Allá, me queda Y. Y luego estoy acá lo integro con respecto a X. Me quedaría Y por X, ¿no? Que obviamente reemplazando va a quedar exactamente igual. A ver, analicen un instante esa figura, porque obviamente como opción no ven pues de inmediato, por lo menos para que a veces como es tan rápido algunos temas, ¿no?
y la que me conviene es decir, yo busco siempre la situación donde mi gráfica represente una función. Y se dan cuenta, esta gráfica representa una función, pero con respecto a x, es decir, a lo largo de x. Por lo tanto, la otra también. Entonces yo podría, históricamente, usar la variable x para hacer mi último recorrido. Es decir, ¿dónde empieza el x? Acá, ¿no? Claro. En pi cuartos y dónde termina en 5 pi cuartos. Acá. Pi cuartos, 5 pi cuartos. ¿Qué función por abajo? La función coseno. ¿Qué función por arriba? La función seno. Acá sale. Coseno seno. ¿Y qué más? Sencillamente de y de x nada más. ¿Por qué? Porque la función, ojo, miren, en realidad con la integral doble lo que se calcula realmente es volumen. Volumen. Pero si ustedes se dan cuenta, acá a mi función le estoy dando el valor 1. Es decir, en realidad cuando yo calculo acá, me va a quedar, por ejemplo, ya, me queda 2 unidades de volumen. ¿Ya? Pero como le estoy dando valor 1, ¿qué ocurre? En ese momento el volumen y el área son iguales. Es decir, estoy usando la integral doble cuando en realidad la integral doble debe estar solamente para calcular volumen. Pero si lo enfocamos de este modo, dándole la función 1, entonces se convierte en área también. Porque si aquí le coloco una función cualquiera, entonces es una gráfica totalmente diferente encima de esto, ¿no? Entonces, como si yo estuviera cubriendo esta región con alguna tapa o alguna lámina de altura 1. Entonces, obviamente, en ese instante, su volumen y su área van a coincidir. Por eso se utiliza la integral. Bueno, bien, la integral bien, ¿verdad? Límite superior, el límite superior, ya está. La integral obviamente en el coseno, la integral está en el seno, otra vez con sus límites, acá está, y finalmente un valor, ¿no? Y la gráfica se nos ha ido bastante. ¿Se dan cuenta? Este es el ejemplo simple, ¿no? Otro más. Algunas veces, ¿ya? Algunas veces yo voy a estar obligado a cambiar el orden integral. En este caso, totalmente lo hacemos por una función que se puede en ambas situaciones, ¿no? Pero algunas veces me dicen, calcula la integral. Y claro, en ese tema, ya en este tema tienen que tener cuidado, porque les acabo de mencionar, ¿no? De repente en algún momento les coloco una pregunta y digo, resuelva lo siguiente. Y uno comienza a ver y se da cuenta que no se puede resolver, ¿no? Y de inmediato la pregunta es, ¿los datos están mal? No se les diría, no, resuelve nada más. Y es que justamente están para que uno diga, ¿sabe qué? Este problema, ¿no? Está incorrecto por tal situación, por lo tanto no se puede resolver, ¿no? Pero ojo, tengan mucho cuidado, porque en este caso de integración se van a encontrar seguramente con integrales que no se pueden hacer, ¿no? Pero que sin embargo, si yo cambio el orden de integración, se hace facilísimo hacer, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es decir, cada tema tiene sus propias cositas, ¿no? Entonces, en este tema, como verán ustedes, aparte de que uno diría, de repente, esta integral no tiene solución, ¿no? Entonces, aquí hay una expresión que se llama cambio de orden de integración. Por ejemplo, ¿no? De esta gráfica, como ustedes verán, miren, de 0 a 2, y hay que leer acá, ¿no? De 0 a 2, ¿quién funciona? La variable y. Ojo, de 0 a 2 acá. ¿Qué más? Miren bien cómo está funcionando, ¿no? Es decir, la variable y es la que está trabajando al final. Así que, ¿qué significa? Que estos límites son ¿qué significa esto que esté en esta orden? Por eso uno tiene que leer y. Significa que si este es mi variable y, estos son sus límites de la variable y. Es decir, el y lo mira de 0 a 2. ¿Qué más? ¿Quiénes son los límites del x? Miren, el x varía desde, recuerden, esta gráfica, ¿quién es? Esta gráfica es x igual a y cuadrado. Alguien me diría y igual a raíz de x, ¿no? Ya pues, y igual a raíz de x, o x igual a y cuadrado. Obviamente solamente que una parte, ¿no? Que la parte sea función. Porque la gráfica completa de x igual a y cuadrado sería por esto, ¿no? Pero obviamente es una función. Entonces, miren, ¿se da cuenta? ¿Dónde varía el x? El x varía desde esta función, o esta función por debajo y esta función por arriba, ¿no? Arriba tienes este valor 4 y abajo tienes la gráfica de y cuadrado. Es complicado, ¿no? Porque aquí la integral es x desde 4 hasta y cuadrado, entonces me va a quedar justamente este 9y, luego le aplico la integral con respecto a y, y listo, terminé todo y totalmente fácil, ¿no? Entonces, justamente acá, ¿no? Diferenciabilidad.
Acá está el proceso, se da cuenta de X, luego reemplazo los límites, totalmente. Bien, 16 tercios. No me llama la atención porque es una entera simple, ¿no? Como decía, aquí a esta altura no necesitamos colocar, para hacer nuestra clase, por ejemplo, no necesitamos colocar ejemplo totalmente complicadísimo, ¿no? Eso ya será cuando uno, digamos, le dan su tarea y comienza a trabajar y tiene que demostrar que está aplicando bien todo lo que aprendió. Entonces, ¿ven? Acá lo interesante es que uno sepa qué se hace, justamente, ¿no? Porque luego me pueden cambiar la función que quieran y listo, puede ser lo mismo. A ver, entonces, calculamos tal como ustedes verán, es una integral común y corriente, ya, 16 tercios. Ahora, miren, la misma integral, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta aquí, lo que pasa es que hice esto, así, corría así, ¿ven? Por eso que este rectangulito, ¿no? He corrido así, así avanzado, ¿ya? En este sentido, de abajo hacia arriba. En cambio acá, voy a avanzar de izquierda a derecha. Y si se dan cuenta, estoy calculando la misma área, ¿no? La misma área que está acá, pintadita del mismo color. Exactamente lo mismo. Entonces acá me doy cuenta, digo, ¿dónde está la parte numérica, no? Obviamente, si anteriormente yo hice que mi variable numérica corre a lo largo del eje Y, ahora voy a hacer que con esta situación así de X de Y. Con esto me basta nada más, de X de Y, ¿no? Entonces, ¿qué significa cambiar? Cambiar significaría de Y de X, acá, de Y de X. Y no es cuestión solamente de cambiar, porque muchas veces se equivocan, ah, ya voy a cambiar, entonces cambian acá, y este acá lo cambio con este. Imposible, pero no se puede hacer eso. Porque si yo cambio de acá, ya no va, esa entidad encima que está mal escrita, no tiene una solución correcta. Entonces sucede, acá yo voy a trabajar así, de Y de X. ¿Qué significa? Que la variable última tiene que ser de X. Entonces, ¿qué significa acá el X? ¿Dónde varía? De 0 a 4. Empieza en 0 y termina en 4. Ojo, el X. ¿El Y dónde varía? ¿Dónde empieza el Y? El Y empieza acá, en 0, y termina acá. En esta gráfica, ¿cómo se llama? Y igual a X. Ahí está, ¿no? Y luego de Y de X, ¿no? Ven, acá integramos, ¿no? Y raíz de X menos 0, entonces me queda Y, correcto, ahí está. Y luego integro con esta, de esta 4. Ya sabemos, Y igual sobre 2. Y luego reemplazo y me queda esa muestra 16 tercios igual y está 16 tercios. Esto no podría ser esta fórmula. Y ven que el valor es exactamente, como ustedes pueden apreciar, el mismo. No hay ninguna variación en cuanto a eso. A eso le llamamos cambio del orden de integración. Y alguna vez de repente yo les voy a dar una integral, lo van a ver que es súper complicado trabajar así como les doy, ¿no? Entonces yo no tengo por qué indicarles, salvo que en alguna ejercicio sabe que calcule cambiando el orden de integración. Ya, entonces obviamente ya estoy invitando a la invitación. Pero tal vez yo le podría dar una integral, calcule, ¿no? Una integral doble. Y se van a dar cuenta que por más que hagan lo que hagan, no se puede, ¿no? No se puede. O es complicadísimo, ¿no? Entonces, obviamente lo que uno recurre es a un cambio del orden de integración y el río queda totalmente complicadísimo, se hace facilísimo. A ver, ¿cómo calculamos esta área, por ejemplo, ¿no? Con integral integral. Ya saben, integral significa una tras otra, ¿no? Dice ya en la revisión límite, que se puede bajo la parábola, la primera, ¿no? Sobre el eje X, acá está, ¿no? Y sobre la recta, y igual menos 3x más x. Es decir, me están pidiendo que calcule todo. Entonces, mire, es una cosa tan simple, ¿no? Yo miro, les digo, me están pidiendo que calcule esto. Si yo corro al lado del eje Y, no podría. ¿Por qué? Porque no debería ser hasta acá, hasta aquí. Tendría que cortar esta región en dos partes. Integro hasta acá, función de arriba menos función de abajo, y luego esta partita que me falta, función de arriba menos función de abajo y sumo. No hay problema. Y la otra opción es, y yo trabajo así. Entonces tengo que buscar siempre. Arriba tiene que ver la función, abajo. Entonces, miren, ¿de dónde hacia dónde coincide? De acá hasta aquí y la otra acá. Es decir, voy a tener la obligación de cortar mi región de integración en dos partes. Primero voy a integrar acá, donde dice R1, y luego tengo
integral donde dice R2. Entonces, se convierte en una suma, y acá está, ¿no? ¿Quién? Bueno, igualito, ¿no? ¿Dónde empieza? Mire, empieza en 1, ¿dónde termina? K2. Entonces la integral primera es de 1 a 2. ¿Ya? ¿Qué función abajo? Abajo está la recta, menos 3x más x, ¿no? Arriba, ¿quién está? La parábola, 4x más x cuadrado. Se muestra luego de y de x, facilito. Más, ahora voy por este, ¿no? Más. ¿Dónde empieza? En el valor 2 y empieza en el valor 2 y termina en el valor 4. Acá está. Y para y, ¿dónde empieza? Empieza, ojo, empieza acá, en 0. Y termina ¿dónde? En la parábola. Ahí está. Lo que viene a continuación es simplemente desarrollar las integrales simples que ustedes ya conocen, ¿no? ¿Ven? Integrando, acá me queda y, reemplazo estos límites, ya me queda esta función, ¿no? Acá integrando también me queda y, reemplazo los límites y me queda esta función. Y la última integral ya es integral común y corriente que estamos acostumbrados, ¿no? De un valor hacia otro. ¿Y qué me queda finalmente? Bueno, aquí es una integral, acá también, es una parte algebraica y al final me queda 15 metros. Entonces, lo importante es que ustedes se den cuenta que en este tipo de gráficas también se puede cortar por aquí. Pero a veces se puede cortar hasta en 3 partes. Ahora dice integral dobles y volumen de una región sólida. No les había dicho que la integral doble es precisamente para calcular el volumen, ¿no? Sino que estamos usando para el área, que también es una forma que ayuda mucho. A ver, lean bien esa partecita, para luego también hacer. Miren, z igual a f de x es superficie, ¿no? Acá está la gráfica de superficie, ¿no? Z igual a f de x, ¿no? Y acá tenemos, si ustedes se dan cuenta, esta superficie lo que hace es proyecta sobre el plano XY una región que estamos llamando R, ¿no? La que está en el piso, la sombrita que está en forma digamos, de un triángulo circular, ¿no? Aquí que se busca, recuerden ustedes que cuando integrábamos sobre un segmento, se buscaba el iésimo intervalo, ¿no? Entonces acá es el iésimo rectángulo, porque aquí tiene dos dimensiones. Entonces, si acá yo determino un iésimo rectángulo, y por acá vamos a hacer acá también, ¿no? Esta vuelta, miren, esto es lo que se hace. Acá, un rectangulito, ¿no? Abajo. Que tenemos un prisma. Ese prisma hace contacto en un solo punto con esta superficie, ¿no? Entonces hay una parte que queda dentro y una parte que queda afuera, obviamente. Pues, de los rectángulos que se encuentran dentro de R, este es R, ¿ya? Forman una partición interior de R, ¿no? Prisma rectangular cuya base tiene un área de ¿quién? Delta área sui, ¿no? ¿Por qué tiene, es decir, delta ix por delta y? Para no complicarnos tanto, mejor delta de A sui, ¿no? Y su altura, ¿y quién es su altura? Su altura justamente es en el puntito, acá hay un puntito X y Y, y eso me da la altura. ¿Qué tiene? Claro, rectángulo abajo tiene área, altura, es el f de X y me da el volumen. Y acá que tengo, digamos, todos los cálculos de todos los pequeños prismas, que están, como ustedes verán ahí, notándose que hay una parte que sobra, una parte que falta, ¿no? En forma todo así un poco brusca, ¿no? Mientras que mi superficie era una región bastante suave. Por eso dice acá, dice, volumen aproximado por prismas rectangulares. Y acá teníamos, ¿no? ¿Ven? El volumen de 10 a un prisma, y aquí tenemos una suma arriba, ¿no? ¿Ya? Es decir, acá una suma todo. Pero si yo hago las sumas, ustedes al hacer las sumas, no voy a tener el volumen exacto, lo que voy a tener es una aproximación, no sé, una aproximación, ¿ya? Se dan cuenta que comienza a darse la forma igualito que en una integral común y corriente, solamente que hay una variable más. Acá me da un ejemplo, ¿no? Dice aproximar el volumen del sólido, aproximar el volumen del sólido compartido entre el paraboloide y la región cuadrada de R, ¿no? La región cuadrada de la que está en el piso acá, ¿no? ¿Ve? Es un cuadrado
y aquí encima está un paraboloide, ¿no? He cortado un pedacito de paraboloide y acá justamente me están dando, ¿no? El tamaño de este cuadrado, ¿no? Uno y acá también uno. Me utilizar una partición formada por cuadrados cuyo lado tenga longitud 4. Es decir, acá hay 4 cuadrados, aquí también hay 4, y 4 por 4, 16 cuadrados. Acá está, ¿no? No tenemos necesidad ya de estar puntito por puntito, ¿no? Obviamente, se dan cuenta de decir, acá me está indicando justamente cada cuadrado, ¿no? Longitud un 4. El lado. ¿Y qué se ha hecho? Ojo, en cada cuadradito, en cada cuadradito, la pregunta era, ya está, pues ya tengo el cuadrado que me va a servir de base, ¿no? Y ahora, ¿dónde escojo el punto que me dé la altura? Recuerden que como es cuadrado tiene 4 vértices, ¿no? ¿En cuál vértice? Así que para que sea todo homogéneo, se ha escogido el punto medio de cada cuadradito. Y por ejemplo, el primer cuadradito, ¿no? Su punto extremo era un cuarto, coma un cuarto, ¿no? Entonces cuenta por eso, el punto medio es un octavo, coma un octavo. Y así con todos los demás. Entonces, como cada cuadradito tiene de tamaño un cuarto, tiene su área, 1/16. Es decir, ese es el incremento del área. Y entonces justamente acá tenemos 1/16. ¿Y quién es esto? Miren, este paraboloide. Y tenemos que ese valor viene aproximadamente a 0.672 unidades cuadradas. Ojo, hemos escogido rectángulo de tamaño un cuarto, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si escogíamos rectángulo de tamaño 1/10, es decir, más chiquito? Ustedes se dan cuenta, mi volumen era mucho mejor la aproximación. Porque acá me había quedado 0.672 y acá me queda 0.668. ¿Quién es la definición de integral doble, no? Si f está definida en una región cerrada y acotada de 3x, entonces la integral doble de f sobre r está dada por integral doble de eso es simbología, ¿no? Sobre la región r de la función de variables de área, ¿no? ¿Por qué le colocamos de área y no le coloco de x o de y? Es que acá yo todavía no sé, pues. De repente me dicen, a ver, calcule el volumen de la siguiente, el siguiente sólido, y acá me ponen diferenciar, y yo no sé, pues yo tengo que ver cuál me conviene más usar, primero el x o primero el y, ¿no? No hay que hay dos, y por eso es que se coloca diferencial de área, porque es, en cada ejemplo ya uno decide qué es lo que se va a hacer, ¿no? Ya sabemos que esta en realidad es una sumatoria, ya vemos los f de x y y multiplicado por el área de cada rectangulito, ¿no? Y entonces dice, si es, como este es un límite, si el límite existe, entonces la función es integral. Y recuerden ustedes, a la integral de la prima, si yo le aplico un límite, cuando en este caso cuando la norma tiende a cero, se convierte automáticamente en la integral definitiva. Ahora, esta es la forma como nosotros definimos la integral doble, ¿no? Pero vamos entonces ahora sí a definir el volumen de una región sólida. Dice, si f es integral sobre una región plana de R, es integral significa que la integral existe, ¿no? Además, la función, miren bien, esta es una restricción, la función es positiva para todo x y y. En otras palabras, eso significa que la gráfica de la función está encima del plano x y, encima. Dice, si se ocurre, entonces el volumen de la región sólida que se encuentra sobre R y bajo la gráfica de F se define de esta manera. Es decir, el volumen, ¿quién es? Es la integral doble de la función f de x y diferencial de área sobre la región R. Ya, a ver, analicen ahora las propiedades de la integral doble. Y comparen ustedes con la integral con la propiedad de la integral simple, compárenlo. Acá fuera una constante, digamos, que acá tengo la suma de las dos funciones. No me hago problemas si con lo calculo uno por uno y luego lo sé.
y más la integral doble es una función sobre la región R. Siempre es positiva, siempre y cuando la función sea positiva. Si yo tengo una función cuya gráfica está por encima de la función g, es obvio que su integral doble va a ser más grande que la otra, ¿no? Que marca que cualquier región, cuando a veces es complicada de integrar, lo puedo dividir en dos partes o en tres partes para que sea más fácil. Ese es el claro ejemplo que habíamos visto por acá, ¿no? Acá, ¿ven? Me piden que integre todo esto, pero me doy cuenta que no se puede que integre todo eso, entonces la salida es justamente dividir en dos partes, ¿no? En dos. Puede ser dos, puede ser tres, puede ser cuatro, no importa, las que sean necesarias, ¿no? A eso se refiere esta propiedad. Acá hay un requisito indispensable que indica que las regiones R1 y R2 no tengan parte de ser común, pues si tienen parte en común, obviamente, esto no va a funcionar correctamente. Ahora, ¿y cómo evaluamos? O sea, ¿cómo evaluamos los integradores, no? Y hemos estado viendo algunos ejemplos cómo se va a hacer en algunos casos, ¿no? Pero vamos a ver leyendo cómo se evalúan los integradores. Ya, por ejemplo, ¿no? Lo siguiente que ustedes acaban de ver, ¿no? Si calculo la integral de 0 a 2 de esta función, esta es función área. Obviamente me va a dar el volumen. Y acá, por ejemplo, mire, considere la región acotada por el plano z igual 2 menos x menos 2y. Bueno, como este es un plano, obviamente es fácil, porque ¿qué es lo que hacemos? Bueno, si a ver, cuando el x y y vale 0, el z vale 2, acá está, ¿no? Es decir, sería 0, 0, 2. Ahora, cuando el x vale 0, acá, como este está en el plano, cuando el x vale 0, el y que me quedaría, me queda 2 menos 2y igual a 0, ¿no? En otras palabras, y igual a 1. Ahí está. 0, 1, 0. Y ahora, ¿qué pasa cuando lleva de 0, no? Me quedaría x igual a 2. Acá está. Y estos tres puntos, como ustedes ven, son los puntos donde corta, el plano corta a los planos coordenados, obviamente seguirá, digamos, en todas las direcciones, pero la parte que digamos que me queda importante es esta, ¿eh? La parte que me queda debajo, justamente, de ese plano. Y el objetivo es calcular el volumen total, perdón, de este tetraedro. tetraedro. ¿Qué hacemos? Obviamente recurrimos, si recurrimos a nuestra fórmula básica, lo podemos calcular de este modo, ¿no? Inclusive hasta podríamos usar la fórmula de la pirámide, el perímetro por apotema y todo el resto de cosas, ¿no? Sin embargo, con la edad tiene que hacerse mucho más simple. Es decir, el objetivo es calcular aquí en la función área de x, ¿no? Porque recuerden ustedes, aquí la función área va variando poco a poco. Inclusive, si se dan cuenta, ¿no? Este triángulo que está acá, para que se vea mejor, se ha sacado acá afuera, aparte. Porque para el volumen del Sol necesito tener la base del prisma, ¿no? Entonces necesito calcular esta área. ¿Quién sería entonces justamente la integral de 0 hasta el valor permitido acá, luego la integral acá de una variable hasta la otra, ¿no? Es decir, yo puedo tranquilamente calcular una de las variables tiene que ser número obviamente, y voy a poder calcular cosa el área de esta región, ¿no? Y luego la altura, ya tengo el volumen, y eso es lo que estaba usando justamente en este tipo de situaciones, ¿no? Ya está. Pero son cálculos, digamos, bastante simples. Acá tienen ustedes más o menos un esquema de cómo va funcionando, ¿no? Así que por favor, tomen la lectura suficiente ahí, tomen esto con calma, ¿no? Mencionará necesaria, ¿no? Pero en el momento que se barre, ¿no? Va generando volumen, ¿no?
Y acá también la otra forma, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es decir, o bien corres acá o bien corres hacia esta parte. Es decir, en la dirección de Y o acá corres en la dirección de D. Y no es la única, por si acaso yo podría hacer también que corre en la dirección de Z, por si acaso, hacia arriba, ¿no? Bien, acá tenemos un teorema que justamente nos permite entender mejor esa situación. Dice, sea en primer lugar, sea F continua en la región R está definida acá, ¿no? En este lugar, entre A y B y entre dos funciones. Cuando son continuas, entonces, cuando tenemos esta integral doble de F sobre diferencial de R, perdón, sobre R y diferencial de A, entonces, ¿en qué se convierte? En una integral alterada. Como ya me dieron acá los límites del X, acá están, ya está B, ¿no? De X. Y acá me están dando los límites de Y. Allá, entonces de Y, ¿no? ¿Dónde están los límites de Y? Acá están, ¿no? Entre G1 y G2, acá está, entre G1 y G2. Puede cambiarse el orden, ¿no? Ahora el Y está entre números y el X está entre funciones. Igual entonces, si estuviéramos acá, ¿no? El número es para el Y, ¿no? Acá está, entre C y D. Y la función es para el X. No puede haber X, ¿no? Tiene que haber Y. Doble como integral alterada. Me dice, a ver, evaluar esta integral, ¿no? Pero me dicen, evaluar, y obviamente si me evalúan, ¿no? Si me piden evaluar, me tienen que dar la función. A veces me la pueden dar así o de repente me la pueden dar de cualquier forma. Primera cosa, miren acá, ojo, el X está entre 0 y el Y está entre 0 y 1. ¿Qué significa esto? Que voy a integrar sobre un rectángulo, acá, sobre este rectángulo. Así que me da lo mismo correr a lo largo del eje Y al final o correr a lo largo del eje X al final, ¿no? O sea, eje X o eje Y al final da lo mismo. ¿Por qué? Porque la gran ventaja es que voy a integrar sobre un rectángulo, que es la parte más sencilla de todo, ¿no? Voy a integrar sobre un rectángulo, no se olviden, ¿sí? Pero en este caso es un rectángulo que guarda, digamos, una condición especial que es un cuadrado más el rectángulo. Muy bien, mi función quién es esta, ¿no? Bien, en este caso, mis límites del X y del Y coinciden, ¿no? Y acá estoy colocando de este modo. Yo también podría colocar de X de Y obviamente la función va a ser la misma, no va a cambiar para nada. Bien, entonces acá la integral simple, ¿no? Con respecto a Y. Acá me quedaría Y, acá me quedaría X cuadrado sobre 2 por Y, acá me va a quedar Y cubo sobre, es cubo, ¿no? Ya. Entonces me quedaría la integral nuevamente con respecto a la variable Y. Y cubo sobre 6, listo. ¿De dónde? Sus límites de 0 a 1, es 0 a 1, ¿eh? Bueno, desarrollo, como es número, al final va a quedar número, ¿no? Ya queda esto. Con el único X que está acá. Ya esto lo vuelvo a integrar. 5 centros X, ¿se dan cuenta? Menos X cubo sobre 6, otra vez 0 a 1. ¿Cuánto me queda? 2 tercios, ¿no? 2 tercios. Si yo hubiera cambiado el orden, es decir, acá de X y luego de Y, iba a salir exactamente lo mismo por el caso. Exactamente lo mismo. Sólida acotada por el paraboloide. Por afuera que nos damos cuenta, no es un paraboloide circular, sino es un paraboloide elíptico, ¿no? Porque una de las variables está multiplicada por una constante. Y ahí el plano es que es decir, encima del piso, si lo queremos comparar con nuestro hábitat diario. Entonces, si hacemos z igual a 0, porque recuerden, si z vale 0, entonces me va a quedar justamente en mi región de integración. Si z vale 0, ¿qué me queda? Me queda acá, ¿no? Y después esto es, es una elipse, ¿no? Sobre 4 sobre 2, acá está, ¿no? Esta elipse de acá. ¿Qué significa sobre 4, no? Sobre 2, es decir, el x va desde menos 2 hasta 2, desde menos 2 hasta 2, y el y va desde raíz de 2 hasta raíz de 2. Y bien, ven, este es prácticamente el piso, ¿no? Es decir, mi región de integración, a otras palabras. Entonces, mi gran dilema es cómo integro, ¿no?
a lo largo, o sea, mi variable final, la que va con números, porque aquí, cuando me pide volumen, yo tengo que dar, obviamente, como respuesta un número, no es no una variable, x cuadrado más y, no, tiene que ser un número preciso, ¿no? 5, 10, 15, 20, etcétera, algo así, ¿no? Entonces, mi gran dilema es, ¿cómo la hago? Con respecto a x, mi última variable, con respecto a y, ¿no? Porque recuerda, la última variable es la que lleva los números. Entonces, tendría que ver cuál es mi variación. Por ejemplo, la variable y en todo caso lo expreso en términos de funciones, ¿no? Bueno, tendría que fijar entonces mi variable y acá. Sería 4 menos x cuadrado, ya. Lo divido entre 2, acá está. Y como es y es cuadrado, entonces la respuesta sería más menos, ¿no? ¿Tiene sentido? Claro que sí, porque me dice y igual más menos. Claro, ¿qué significa eso? Esta es la raíz con negativo y esta es la raíz con positivo. Entonces, y, miren ustedes, es decir, siempre como ustedes verán se busca, es decir siempre se busca capturar mi región de integración. ¿Dónde está? Entre esta raíz y esta, es decir, entre esto y esto. ¿Y el x dónde varía? Ahora sí, el x varía desde menos 2 hasta 2. ¿Quién mi volumen? Ya. Recuerde, el numerito va primerito acá, ¿no? Es decir, al final. Desde menos 2 hasta 2. ¿Desde qué función? Desde esta función hasta la otra función acá está. ¿Ven? Mírenlo bien. ¿A quién voy a integrar? Es decir, ¿quién es la tapa? ¿Quién es la tapa de mi sólido? El paraboloide, ¿no? Es decir, la variable z. Y bueno, ya me dieron, ¿no? 4 menos x cuadrado, acá está, ¿no? ¿Ven? ¿De quién son los límites? De la variable y, acá está. ¿De quién son los límites? De la variable y. Listo, lo demás es puro cálculo. ¿Ya? Lo demás es puro cálculo. ¿Se dan cuenta? Todo es cálculo nada más, ¿ya? Así que no hay problema con eso. Y acá finalmente me queda pues como resultado 4 raíz 2pi, ¿no? Obviamente unidades cúbicas. Muy bien. Eso ya está acá, ustedes lo van a poder seguramente pues leer una y otra vez, lo pueden imprimir, etc., ¿no? Ahora, ¿qué es lo que realmente sería interesante que ustedes sepan acá? Y eso es lo que uno tiene que aprender a ver. Mire, esta integral, si ustedes se dan cuenta, atención, ahora sí, esto sí es importantísimo, ¿ya? Mi región de integración es totalmente simétrica. Y además este paraboloide es totalmente simétrico. Por lo tanto, esto de acá, atención, y ustedes esto lo pueden calcular ya en su casa, ¿no? Miren, yo puedo hacer lo siguiente, voy a calcular mi volumen de acá. Ojo, el X lo hago que varía de 0 hasta 2, ¿ya? Y el Y varía desde 0 hasta esta gráfica que es raíz de 4 menos 6 cuadrado. ¿Se cuenta? Y voy a calcular ese volumen y ¿qué voy a hacer? Lo voy a multiplicar por 4, ¿ve? Y el volumen tiene que ser exactamente igual. ¿Qué me dice Francisco? ¿Te convence eso? Francisco Guzmán, ¿te convence eso? Un poquito de trabajo, ¿no? No todo totalmente, pero sí un poquito de trabajo, ¿se encuentran? Y aquí en el momento de reemplazar se dan cuenta hay un poquito más de detalle, un poquito más de operaciones, pero entonces uno tiene que estar totalmente atento a cuando la gráfica se mete. Listo. Veamos acá. Dice comparación de diferentes órdenes de integración. A ver, allá el volumen de la región, dice allá el volumen de la región sólida R acotada por la superficie, E a la menos X cuadrada, ¿no? Y los planos, z igual 0, z igual 0, ¿quién es? Es el plano XY, ¿no? Y igual 0, ¿ya? Que es el plano XZ igual a 0, y igual a X, y X igual a 1. Como se muestra en la figura 1420 se refiere. Acá está la figurita, se muestra, ahí está, ¿no? Acá no se olviden, acá tienen ustedes obviamente pues que recordar un poquito su gráfica, ¿no? Ya saben ustedes, por eso les prácticamente les dice que trabajen un poquito con GeoGebra para que ustedes les ha servido bastante, creo que para que muchos ya se den cuenta que pueden hacer muchas cosas y ese tipo de cositas pueden justamente ver ahí, ¿no? ¿Ven? Ahí está. El piso que es el plano XY, es decir, el plano Z igual a 0, el otro que es el Y igual a 0, que es este de acá, este lado, el otro el plano Y igual a X, que es este de acá se está tratando, y X igual a 1, porque termina hasta esta cosa, ¿no? Ahí está, ¿no? Todo limitado. Y por arriba mi función E igual a menos X cuadrado, E a la menos X cuadrado. Entonces, ustedes se dan cuenta, normalmente cuando ustedes hacen este tipo de problemas, ¿no?
no se queden, digamos, cortos al momento de hacer la gráfica, ¿no? Es decir, uno tiene que hacer la gráfica por allá, por acá, por separadito para poder apreciarlo mejor. Miren ustedes esta gráfica de acá. A mí lo que me interesa es mi región de integración, porque arriba está la superficie, ¿no? Acá está limitado. Es como si esto fueran paredes, ¿ya? Paredes. Entonces yo lo que quiero ver, ¿quién es mi región de integración? Y por eso que se saca acá, se encuentra a lo largo del eje X. Si ustedes se dan cuenta, el X, el Y, entonces, si yo lo saco aparte, acá está, por el lado del eje X se encuentra la parte de atrás, esta parte de acá, esta de acá, esta línea, esta de acá. Y el X va hasta la altura de 1, ¿no? Acá se nota así, y claro, mirándolo así se nota así. A veces puede dar la impresión de que no es correcto, pero está de esta forma. Y entonces, ¿cuál es la ventaja que tengo acá? Es que yo puedo integrar, ojo, así o así. ¿Ya? Y no importa, porque el volumen tiene que ser el mismo. ¿No ven que yo estoy acá? Es como si yo dijera, este es un pedacito de torta, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? Para que les dé un poquito de apetito, ¿no? Entonces lo pueden cortar así, ¿no? Así tajaditas así, ¿no? Y al final se lo comen todo, ¿no? Que también lo pueden cortar así, ¿no? Y al final, ¿qué cantidad han comido torta? Exactamente la misma. ¿Ya? Ya comido exactamente la misma. Así que no hay ninguna variación, ¿ven? Es decir, corté mi torta así o lo corté así, ¿no? Claro, lo que había cortado así tiene forma diferente en comparación cuando corto así, pero al final me comí la misma cantidad de torta. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Capturamos esto, ¿no? A ver, recuerden, la clave es mi región de integración, ¿no? Entonces, me parece más sencillo trabajarlo así, en el sentido, de 0 a 1, ya está para el X, allá. Entonces significa que el Y tiene que ser con función. ¿Ya? Entonces tendríamos acá, ¿no? De 0 a 1, diferencial de X, correcto. Y acá sería de 0 hasta, aquí en esta gráfica, y igual a X, ¿no? Entonces acá sería X, y igual a X. ¿Y cómo sería? Y a la menos X cuadrado. Entonces sucede lo siguiente, ¿no? Acá, cuando yo integro, me quedaría, como estoy integrando con respecto a y, me quedaría y, y cuando reemplazo acá, me quedaría x menos c, me quedaría x por y a la menos x cuadrada, ¿no? Ahí está, ¿no? Miren bien, cuando reemplazo, ahí está. Y claro, aquí es facilísimo, ¿por qué? Porque ya está, la derivada de esto ya está, solamente me falta multiplicar acá por el menos 2 y aquí menos 1 medio, ¿no? Y listo, ven, ya está facilito, y será un listo, ya tengo el valor completo, ya tengo el valor completo. ¿Y cuál es la diferencia? Yo integré trabajando acá, ¿no? Pero claro, como la región de integración está así, también puedo calcular así, ¿no? Lo que les acabo de mencionar. Pero miren la gran diferencia, miren la gran diferencia. O sea, si yo integro así, integrar de este modo, ¿ya? Porque recuerden, los valores numéricos son para el X, ¿no? Así, de 0 a 1. Y obviamente llevaría desde acá hasta esta línea. Pero también hemos dicho que lo puede hacer así, ¿no? Muy bien, entonces yo hago así, de aquí hacia acá, los numéricos del Y empiezan acá y terminan acá. Sería el Y sería de 0 a 1. Acá está, de 0 a 1. ¿Y el X dónde varía? El X varía desde acá, ¿no? Es decir, desde esta recta que es igual a Y, ¿ya? Ojo, empieza en Y y termina a la altura de 1 en Y, acá. Y mi integral sería así, ¿no? Que eran las X cuadradas. Estos límites de quién son de Y. Acá. Estos límites de quién son de Y. Ahora sí, desafío, a ver si pueden integrar esto. ¿Se cuentan? La gran complicación que tienen en este pequeño ejemplito, además, solamente por no haberlo escrito bien, ¿no? Y miren qué facilísimo es con esto, ¿no? Porque la primera integral ya está el X, ya está con su derivada, realmente le arreglo el menos un medio y ya está listo, lo terminé. Y miren acá el gran problema, ¿no? No pude integrar esto. Ni siquiera me va a ayudar a integrarlo por partes, ¿no? ¿no? Yo prácticamente acá tengo un problema con que eran pues, totalmente complicado, porque ¿ves? Y sin embargo era totalmente complicado, pero se hizo facilísimo si yo cambio mi orden de interés. ¿Y qué integrar? Lo mismo, simplemente, ¿ves? Porque el objetivo es que yo camine sobre esta región y lo cura todo, ¿no? Así que puedo avanzar así o así.
pero en este caso me conviene así. Alan Raúl Mantilla, ¿eso queda claro para ti? ¿Ya? Que cambiar el orden de integración se haga todo más fácil. Acá tenemos, ¿no? Ahora sí, miren, vamos de a poquito, ¿no? Primero así, donde la parte que está, es decir, la base es el plan XY y arriba tenemos la superficie, ¿no? De a poquitos avanzando. Ahora sí tenemos ya un ejemplo un poquito más ya complicadito, ¿por qué? Porque ahora están limitando dos superficies, abajo una superficie, no hay un plano abajo, ¿no? Y arriba otra superficie, ¿no? Ya no es el plano XY. ¿Por qué? Dice, allá el volumen de la región sólida R acotada superiormente por el paraboloide, esa es la partecita verdecita, ¿no? Acá está. Y por abajo por el plano Z igual a 1 menos Y, como se muestra en la figura 1422. Se da cuenta ahora que ustedes tienen ya, digamos, la ventaja de haber visto GeoGebra. Se han dado cuenta que clarísimo que en GeoGebra ese tipo de cosas se pueden hacer fácilmente, ¿no? ¿Ven? Y se nota, se le cambia de color y todo lo demás, ¿ven? Así que tienen una gran ventaja porque pueden ayudarse de eso justamente cuando ustedes hagan su tarea, ¿no? Bueno, ya vimos entonces de qué se trata, ¿no? Entonces lo primero que hacemos es ir donde integro, porque ya no es cuestión de decir que z sea igual a cero, como en el ejemplo anterior, nos queda muy fácil, ¿no? Z igual a cero. Entonces acá lo que siempre se acostumbra, obviamente, igualamos las dos superficies, porque yo lo que necesito es ¿no? este sector de acá y necesito que esté proyectado sobre el plano XY. ¿No? Entonces la única forma es igualarla, pues igualamos, ¿no? A ver, una superficie era z igual a 1 menos x cuadrado menos y por acá está, ¿no? Y la otra, ¿quién es? 1 menos y. Aquí está, ¿ven? ¿Se cuenta? Ya, hago mis operaciones y me queda que esto es igual a esto. Si ustedes se dan cuenta, es justamente este círculo de acá. ¿Ya? Y de eso se trata, ¿ven? De saber reemplazar, igualar, y este de acá, como se verán, este es un círculo. Es este. Entonces, ahora sí, mi pregunta es, ¿dónde integro? Miren, paraboloide circular, correcto, es decir, este de acá es totalmente simétrico con respecto al eje Z, ¿no? El paraboloide. Pero el plano, bueno, el plano obviamente, si ustedes se dan cuenta, que va a lo largo del eje X, así que cuando corta paraboloide obviamente genera una situación simétrica. Es decir, todo eso uno tiene que analizar, ¿no? Por lo tanto, mi región de integración es esta, ¿no? Si lo analizan bien, yo podría tranquilamente trabajar solamente en esta mitad nada más. Lo multiplico por 2. ¿Ya? Acá no puedes trabajar sobre la cuarta parte y multiplicarlo por 4 de ninguna manera, pero por la mitad se puede trabajar en esta mitad, puedes trabajar en esta mitad y lo multiplico por 2. ¿Ya? Pero acá obviamente se ha usado todo, ¿no? Tendría que capturar mi variable como el valor de y por a lo largo de este ejemplo puedo entonces buscar los límites de y, ¿no? Y obviamente acá ya sacando el círculo me queda de 0 a 1, 0 a 1. ¿Y quién es el X? El X varía desde esta curva hasta esta curva. Acá tiene que ser con raíz negativa y acá con raíz positiva. Acá está, ¿no? Ahí está. El X. Acá se nota fácil el despegue, ¿no? Más o menos, listo, ¿ven? Ya está. ¿Y cuál es la función que yo voy a calcular? Ojo, es igualito que en las áreas. Es superficie de arriba, es decir, la tapa menos la superficie de abajo. Así de simple, ¿no? ¿Y quién es la superficie que está arriba? El paraboloide, acá está. Menos la superficie que está abajo, ¿no? Que es esta. Que aquí lo han colocado de este modo, pero ya ni siquiera bien decía, simplemente en una sola integral decía todo esto, ¿no? Porque se dan cuenta, porque obviamente estoy trabajando con mi mismo orden de integración. Al agrupar todo esto, obviamente me queda lo que está acá. ¿Ven? Y positivo, el 1 se va y me queda menos x cuadrado menos y cuadrado. Y de aquí para adelante, como se le ya es integración con respecto a x, ¿no? X por y, acá
y cuadrada por x, es decir, todos los dos con una sola x, y acá me queda x sobre 3 con los límites respectivos, ¿ya? Reemplazar, y bueno, acá obviamente voy a tener que usar de repente sustitución trigonométrica, es posible, ¿no? Y así que todo esto se convierte en una parte numérica nada más, ¿ya? Obviamente uno se pregunta, ¿y por qué salió coseno cuarta? Ojo, por si acaso. Ya saben ustedes que cuando tengo una raíz, es caso obligado que la única forma de salir de ahí es usando integración por sustitución trigonométrica, donde aparecen senos, cosenos, tangentes, cotangentes, lo que sea, ¿no? Bueno, pues finalmente ya esto es un cálculo nada más y me aparece pues una función coseno cuarta, sino que la explicación era porque alguien llama la atención y dice, pues si estoy trabajando y me dicen con expresiones de hebreo, ¿cómo me aparece este coseno a la cuarta? No tendríamos que resolverlo en ese instante, pero saben ustedes que son cálculos que a esta altura uno ya tiene que dominar, ¿no? Entonces obviamente salió porque cualquier expresión que está dentro de una raíz me va a dar como resultado una sustitución trigonométrica para hacerlo más fácil. Muy bien, bueno, entonces acá ya tenemos lo siguiente, la integral me queda este valor y sobre 32. Entonces, es el cálculo correcto, ¿no? Sin embargo, justamente, se da cuenta, a raíz de que uno analiza los ejemplos uno por uno, ¿no? Se da cuenta que esta integral también lo hubiera conseguido así, ¿no? Integrando, ojo, de 0 a 1 y luego de 0 hasta esta raíz. Es decir, acá lo hubiera reemplazado por 0, ¿no? Ojo, por 0, por cierto. Lo demás está igualito. Esta función menos esta función, es decir, acá, ¿no? Acá igualito, solamente que acá de 0 hasta esta raíz. Y aquí lo que hacía lo multiplicaba por 2. ¿Ya? Como repito, no siempre se cumple, uno tiene que estar atento y revisando muy bien. ¿Sí? Y cuando uno hace eso, dice, voy a hacer esto, por si acaso digo, ¿por qué? Porque este sólido es simétrico con respecto, ¿ya?, al eje Y. Por eso. Y recordamos, ¿no? Recordamos con una variable, pues, ¿no? Para una función de una variable, el valor promedio de f sobre un intervalo, ¿cómo era? Era así, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Era así, ¿no? El valor promedio de la función. Entonces vamos a definir ahora el valor promedio para una función de variable, que es casi igual, ¿no? ¿Quién era? Si ustedes se dan cuenta, ¿quién era esto? Esta era la región de integración, se dan cuenta, pero aquí la región de integración era un segmento. Y acá va a ser en es igualito, solamente que la región de integración es área, pues. Y aquí la integral definida de la función debería saber, ¿no? Diferencial X. Acá obviamente la región, la integral definida sobre R con diferencial de R. Ven, totalmente igual, ¿ya? Solamente que es una variable y acá obviamente es un probabilidad, ¿no? Donde A es el área de R. ¿Y qué vemos? Dice, bueno, encontrar el valor promedio de una función, el valor promedio. Le dan la función sobre la región R, donde R es este rectángulo que está acá. Me están dando justamente los extremos. Y bueno, lo que hacemos es sencillamente pues el cálculo que me está indicando, ¿no? ¿Quién es el valor del área? Bueno, según el rectángulo que tenemos acá 4 y 3 sería 4 por 3, 12, 1 sobre 12, ¿no? Y como estamos integrando sobre el rectángulo, una variable sería de 0 a 4, que es la variable X varía de 0 a 4 y la variable Y varía de 0 a 3, acá está, de 0 a 3, y la función que está ocurriendo, lo estoy diciendo. Ya, la integral, como se vean, no es ninguna complicación, así que tendríamos lo siguiente, ¿no? Ojo, el valor promedio, recuerden, cuando hablamos del valor promedio de la función, se refiere hacia un valor numérico exacto, ¿no? Entonces, obviamente, como ustedes se dan cuenta, acá está todo el cálculo, ¿no? Sencillamente la cuestión de terminar, digamos, de efectuar ahí la operación. Perdón, un ratito acá. Ahí. Y entonces, acá terminamos con un valor numérico bien. Ahora, integral dobles en coordenadas polares. Integramos sobre algunas regiones conocidas, es un poquito tedioso, pero tenemos que desarrollar algunos cálculos. Sin embargo, hay situaciones en las cuales yo quiero integrar sobre una región donde la región es complicada, pues no puedo trabajar en coordenadas cartesianas de manera simple.
Entonces, obviamente, vamos a tener que recurrir a coordenadas polares. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes, hay gráficas que son muy complicadas. Por ejemplo, esta gráfica, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? En coordenadas cartesianas. Sería complicado, ¿no? ¿Sí? Si yo quiero integrar sobre esto, ¿cómo sería? No puedo integrar de acá. Sería complicado. Diría, bueno, ¿el x varía dónde? ¿No? Desde -3 hasta -2, luego desde -2 hasta 1, luego desde 1 hasta 2, luego de 2 hasta 3, ¿se dan cuenta? Prácticamente tenía que dividir esto en 4 partes. 1, 2, 3, 4 partes. ¿Verdad? Y aparte de eso, acá todavía no se puede, tengo que también dividir en 4 partes, es decir, tendría que integrar sobre 6 partes, lo cual sería pues un trabajo bastante fijo. Porque no hay otra forma, no por la forma del dominio. Sin embargo, si yo lo escribí en coordenadas polares, es facilísimo, ¿no? En coordenadas polares es facilísimo, ¿no? En coordenadas polares un círculo, ¿cómo se escribiría? Su ecuación de este quién es r igual a 1 y su ecuación de este acá es r igual a 3. Facilísimo, ¿se cuenta? Y lo único que tengo que tener cuidado es que cuando yo voy a usar coordenadas polares para pasar de polares a cartesianas, ¿no? Hay un elemento que tiene que respetar que se llama el jacobiano. Y que en coordenadas polares el jacobiano es muy fácil, es r nada más, r, así. Sea lo que sea, ya ni si yo hago otro tipo de transformación, porque miren, a veces me toca integrar sobre un rectángulo, sobre una figura un poquito así deforme, ¿no? Que es complicado, ¿no? Pero si yo hago una transformación, lo que esté acá, digamos, a través de una transformación, lo convierte en un rectángulo, por ejemplo, un triángulo, entonces para mí es más fácil integrarse un rectángulo sobre un triángulo, ¿no? Listo, lo integro acá, pero cuando yo hago esa transformación, aquí hay de por medio un elemento que se llama jacobiano. Y para cada transformación cambia, ¿no? Pero en el caso del círculo, bueno, las coordenadas polares, el jacobiano es facilísimo, siempre va a ser R, ¿ya? Siempre va a ser R solito, ¿ya? Bueno, veamos, a ver. Dice, utilizar coordenadas polares primero para escribir una región, ¿no? Ya ves. Dice, utilizar coordenadas polares para escribir cada una de las regiones mostradas en la figura, ¿no? La primera región, ¿quién es? La cuarta parte de un cuadrante, ¿no? Y es un círculo de radio 2, ¿se cuenta? Entonces, esta región en coordenadas polares, ¿cómo sería? Recuerden que como estoy en coordenadas polares, así como en coordenadas cartesianas, necesito, ojo, dos límites, ¿no? Dos límites, ¿no? Dos límites. Porque yo lo que quiero es escribir esto, escribir esto en coordenadas polares, ¿no? Ojo, esto. No el círculo, sino la región que está dentro. Entonces, ¿cómo sería? ¿Quién sería esta región? ¿Se dan cuenta? Digamos, son todos los puntos de la forma de R teta, ¿ya? Tal que el R varía entre 0 a 2, correcto, y el teta, ¿dónde varía? De 0 a 3 medio. Qué facilito, ¿ven? ¿Y cómo sería esto? Serían todos los puntos, miren bien, R teta, tal que el R varía entre 1 y 3, que es fácil, y el teta, ¿dónde varía? De 0 a 2 pi. ¿Ven? Facilísimo, listo. Ya tengo la región tan simple que en coordenadas cartesianas hubiera sido súper complicado escribirla, ¿no? Claro, yo podía escribir la región, sí, sí, ¿no? Yo hubiera colocado, ¿no? La ecuación de este círculo, ¿no? Que está entre 1 y 3. Mi problema es ¿y cómo lo represento al momento de colocar mi límite de integración? ¿Ok? Como mi límite de integración están con variable x o con variable y, yo tengo que anotar los límites de integración como x y como y. Y si aquí no puedo expresar el x y y de manera muy limpia, pues va a ser mucho más complicado que escribir la integral, porque después cómo termina el ejercicio, ¿no? La explicación es esta, ¿no? Ahí, ¿no? Esta es una región en coordenadas polares, ¿no? ¿Se dan cuenta? El R varía desde acá, desde el círculo hasta este, y el Z también varía desde este ángulo hasta este ángulo, acá, ¿no? El R siempre varía entre R1 y R2, y el Z varía entre Z1 y Z2, ¿no? Que si la, digamos ya si la región fuera así, una región totalmente arbitraria, sería una curva así, ¿no? Una curva de ese modo que no tiene por qué estar de esta forma que parece un círculo perfecto, ¿no? Y que aquí también, al igual que en las otras situaciones, hay una partición, ¿no? Solamente que las particiones de acá son, como se verán, rectángulos curvilíneos, ¿ya? Que se podrían ver de este modo, ¿no? Así, ¿no? Y que igual que en el anterior, ¿no? ¿Ven? Miren acá está, ¿no?
¿Recuerdan ustedes cómo habíamos hecho para calcular el volumen? ¿Qué se hizo? Se calculó primero el área de la base de prima, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Delta A sub I, ¿no? Acá igualito, delta A sub I, ¿no? ¿Y quién era? Era delta XI o delta YI, ¿no? Claro, en coordenadas cartesianas. Miren acá que aparece el referencial, ¿no? Aparece el R sub I. ¿Dónde aparece el R sub I? Oh, es el jacobiano, ¿ya? El jacobiano. Que, claro, en este momento todavía no les estoy explicando cómo se calcula el jacobiano, ¿no? Pero el jacobiano siempre vamos a ver más adelante en esta clase cómo se calcula siempre cuando ya una transformación un jacobiano. Bueno, entonces, ¿cómo haría yo para calcular la integral, ¿no? Doble de una sobre una región R, pero en coordenadas polares? Acá está, ¿no? ¿Se acuerdan? Miren, si yo estoy calculando mi integral doble de una función cualquiera, que es una superficie, ¿no? Con diferencial de área, ya saben ustedes, diferencial de área significa de X de Y o de Y de X, ¿no? Dependiendo de cómo lo voy a ver yo más simple. Sobre una región R, ¿no? Miren la diferencia, ahora mi región R, como verán ustedes, lo he escrito en coordenadas polares, ¿ya? Entonces mi función F, recuerdan quién es el X era R coseno teta, el Y era R seno teta, y el diferencial de, o sea, ustedes, el diferencial de R se convierte en R de teta, de área, donde el de A, ¿qué significa? De R de teta. Ojo, acá sí lo orden siempre, de R de teta. Y uno se pregunte, ¿dónde salió el R? Justo, esto es lo que estaba mencionando. El R justamente sale de un proceso que se llama jacobiano, que en el caso de coordenadas polares, siempre es fijo, R nada más, ¿eh? R. En cambio, si yo utilizara otro tipo de transformación, ese jacobiano va a cambiar, ¿no? Llegado el momento, conoceremos, pues con mucho respeto y cariño, al señor que se llama jacobiano. Esa es la explicación, ¿eh? Pero yo de una vez en este momento al WhatsApp